Marcelo, adelante. Gracias. De Simón de Galilea al Pedro de todos. Muy queridos hermanos en el amor del Cristo, la voz del Altísimo se expande de variadas formas en el vasto universo del cual somos parte. Y esa voz que tan alto y clara se manifiesta para quien quiere ponerse a tono, expresa un nombre venido de lo profundo de la sencillez, la humildad y el amor. Y ese nombre es Pedro. Permitidme que en este momento os diga, mi profundo amor por Pedro, una de las bases fundamentales de la existencia de la fraternidad cristiana universal, espero sea la vibración que evoque este pequeño homenaje. Podríamos escribir páginas sobre sus acciones. Tanto se podría decir de su ardorosa entrega a manos del Cristo viviente. Pero solo nos detendremos en algunos episodios que, a mi entender, marcaron su vida, que ponen de manifiesto la música excelsa de su corazón, desde Simón de Galilea al Pedro de todos. En primer lugar, ¿quién era Simón a su primer encuentro en la vida de Yahshua? Cuando Pedro visitó a sus padres, luego de llegado el niño al Tabor, se sintió tan fuertemente atraído hacia él que al verle pasar y aún sin saber quién era, le llamó en momentos que su hermana Noemí le llevaba a los establos para ordeñar las cabras y dar al niño su ración de leche recién sacada. Pedro le había sentado ya sobre sus rodillas y, como extasiado mirándole a los ojos, le acariciaba distraídamente los bucles dorados que el viento del atardecer agitaba suavemente. Si no supiera que Jehová es uno solo y vive en los cielos, diría que eres tú un Jehová, niño, que trae en los ojos toda la claridad de los cielos. ¿Cómo te llamas? Yahshua, hijo de Joseph y de Miriam, soy de Nazaret y vengo del Carmelo, donde estuve 8 meses con los ancianos. Ellos me querían tanto como tú y he tenido que dejarlos, pero volveré un día. Oh, sí que volveré. Y Pedro notó que los ojos del niño se habían abrillantado de lágrimas. Le abrazó tiernamente mientras le decía, ¿y quién no se enamora de ti, rayito de sol? Yo te dije mi nombre y de dónde soy, pero tú no me lo dijiste aún, observó Yahshua, pasando suavemente su manecita por la barbilla rubia de Pedro. Me llamo Simón, como mi padre, y aunque he nacido aquí, vivo junto al lago de Genesaret con mis suegros porque allí tengo mi medio de vida. Y bien, Simón, ahora te lo repito, lo que tú me dijiste antes. Lástima que tengas que marcharte, porque estoy muy bien a tu lado. A la verdad, yo lo lamento también, y así para no separarnos tan pronto, postergaré mi regreso por unos días más. ¿Y qué dirás en tu casa? Pues que tengo un negocio importante. Dirás una mentira. Y el 8º mandamiento de la ley dice no mentir. Pedro miró al niño casi con espanto y luego inclinó la cabeza. Cierto, cierto, dijo. He aquí un parvulito que apenas me llega a la cintura, me ha dado una tremenda lección. ¿Ah? ¿Tú creías que yo no conozco la ley? Sé casi lo más importante de los profetas y muchos salmos. Te quedaste pensativo y triste, díjole dándole golpecitos con su índice en la mejilla. ¿Es que te supo mal que yo te dijese que ibas a decir una mentira a los tuyos? No, Yahshua, no. Es que pienso otras cosas respecto de ti, contestóle Pedro mirándolo fijamente. Me gusta ser tu amigo, Simón, decía el niño mientras bebía la leche, pero en verdad no te comprendo muy bien. ¿No me comprendes? Dime, niño hermoso como una alborada, ¿has soñado tú alguna vez? Y al despertar has visto que tu sueño tenía vida y que era una realidad. A ver si recuerdo. Y el niño con el índice en la sien pensaba, sí, ya lo recuerdo. Pues bien, Yahshua, veo que eres un niño muy superior a los de tu edad. Ahora verás. Yo emprendí este viaje hacia aquí al siguiente día de tener este sueño. Me veía a la entrada de un gran campo de sembradío, pero donde no había nada sembrado. Y de pronto, y como si hubiera brotado de los musgos,
se me puso delante un niño cuya edad no puedo precisar, porque tenía el rostro cubierto con un velo color de oro resplandeciente, y me dijo: en la cabaña de tus padres te espera la recompensa de tus buenas obras como hijo, como esposo y como esenio. ¿Ves este campo? Es para ti. Tú lo sembrarás y en la cabaña sabrás cuánto te será legado y qué siembra deberás hacer en él. El niño se había quedado apoyado en el tronco de un árbol y con los ojos semi-entornados parecía no ver ni oír nada de lo que pasaba. De pronto dijo: el Espíritu de Dios sopla donde le place y manifiesta a los sencillos lo que esconde a los soberbios. Simón, exclamó con una voz sonora y vibrante: Jehová te dice que lo que tú estás pensando, eso mismo es. Y luego Pedro contó este mismo sueño más detallado a los esenios. Y estos, cuando acabaron de escucharlo, le dijeron: ¿qué tienes que decir, Pedro? El rey ha llegado ya, me dijo el niño de mi sueño. Yo voy a su encuentro y tú te quedas allí como un lagarto, repetía Simón como hablando consigo mismo. Maestros esenios, dijo por fin poniéndose de pie, dadme el grado tercero, que puesto que el rey está entre nosotros, yo quiero seguirle de cerca. Cuando varios días después se disponía a emprender el viaje de regreso al despedirse de Yasua, éste volvió a preguntarle: ¿qué dirás en tu casa de esta larga demora? Simón recordó que le estaban vedadas las mentiras para excusar una falta o para satisfacer un deseo y contestó con gran serenidad: diré que encontré en la puerta del santuario un niño, Yasua, que me ató a su propio corazón y que no fue desatado hasta que un tercer velo blanco me cayó encima como un manto de luz. ¿Está bien así, niño mío? Está bien, Simón, muy bien. Y los pequeños bracitos de Yasua rodearon una vez más el cuello de Pedro. No olvides, añadió el niño, que de aquí a 3 meses dice mi madre que estaremos en nuestra casita de Nazaret y que me has prometido visitarme. No tienes que preguntar solamente por el taller de Yosef el artesano o pedir las señas del Hasán de la sinagoga. Simón no pudo responder porque la emoción del adiós le apretaba la garganta. Besó al niño en las manos, en la frente, en los ojos y partió, sin volver la cabeza atrás. Cuando habían pasado más de 2 décadas y cuando Yasua era ya maestro de divina sabiduría, llegó la hora. Hora marcada a fuego para el encuentro de los 12. Y en ese momento, en mi humilde sentir, es la llamada al infinito a todos ellos para comenzar el cumplimiento de los pactos milenarios. Es la renuncia a la vida de los sentidos. Es el ingreso definitivo al castillo encantado que solo se abre con la llave de la voluntad, cuando la voz del Cristo se hace sentir a cada alma dispuesta a avanzar de forma consciente en el camino de retorno al Padre como llama viva del amor. Allí se encontraron con Simón y con Andrés, luego Zebedeo y Santiago. La alegría de Simón no tenía límites. Al ver al alcance de sus brazos aquel gallardo y hermoso joven que los años pasados sin verle le hacían encontrarle demasiado hombre. ¿Cómo es que nos tenías tan olvidados, Yasua, mientras nosotros pensábamos siempre en ti?, le decía Simón. Cada cosa a su tiempo, Simón, le contestó Yasua. Lo que hoy vengo a decirte no te lo podía decir antes. Regresado de Tiro supe la muerte de tu padre, y en Tolemaida me dieron la noticia que también durmió con sus mayores tu buena compañera. Cuán dichosos son los que recobran sus alas, Simón, y vuelan a las alturas. Es verdad, pero la soledad es triste, maestro.
Supe un día que en el santuario de Moab te habían consagrado maestro de divina sabiduría, y con cuánta satisfacción me sale del pecho la palabra maestro. Te advierto que muy poco tiempo sufrirás esta soledad, le contestó Yasua, fijando en los azules ojos de Pedro una mirada profunda. ¿Por qué lo dices, maestro? Porque hoy te digo, Simón, que ya es la hora. ¿La hora de qué? De seguirme donde quiera que yo vaya. ¿De veras lo dice Yasua? ¿De veras? Cuando vivía tu padre y tu esposa, no podía yo arrancarte de tu lado, porque era su apoyo y su sostén, pero ahora, Simón, que los que amabas descansan en libertad y en la luz, ¿quién te impedirá seguirme? Nadie, Señor, nadie. Me mando yo solo y yo mismo me entrego a tu servicio. ¿Por qué me has llamado, Señor? Te llamo, Señor, porque te veo demasiado grande a mi lado. Todo cuanto de maravilloso has hecho lo sabemos aquí, Yasua, y lo guardamos en el corazón por mandato de los ancianos. ¿Y tus hijas? ¿Y tu hermano Andrés? Preguntó el maestro. Andrés vendrá enseguida, con Zebedeo y Santiago, que están entre aquel tumulto junto a la tienda. Mis dos hijas viven con mi suegra, que a la muerte de mi mujer las quiso a su lado. Bien, Simón, te pregunto estas cosas porque para seguirme no quiero que dejes un rastro de dolor detrás de mí. Entrega a tus hijas la parte de tus bienes que le corresponda y vente conmigo a cumplir la voluntad de Dios. El abrazo que Simón le dio a Yasua debió conmover a los ángeles del Señor por su espontaneidad sincera y profunda. Que Dios te pague, maestro, la dicha que me das. Ahora mismo lo dejo todo y te sigo. Perdona, maestra, dijo Simón, pero si tú haces tantos prodigios, es porque eres el Mesías anunciado de los profetas. El maestro añadió, ya es la hora, levantaos, amigos míos, que tenéis toda la humanidad terrestre y 20 siglos por delante para difundir hacia los 4 puntos cardinales mi enseñanza de amor fraterno, fundada en las últimas palabras de la ley. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Después del frugal almuerzo subió con Pedro y Juan una barca de la que se balanceaban muellemente en las aguas del lago. Bogad les dijo, que quiero sin más testigos que el agua y el cielo entrar en vuestros corazones para tener la certeza de que sois los que debéis salir a mi encuentro en esta hora solemne de mi vida misionera. ¿Qué estás diciendo, Señor, que no te comprendo?, preguntó Pedro. Juan tampoco comprendía estas palabras del maestro, pero su naturaleza, tierna y sensitiva en extremo, le hizo recostar su bella cabeza rubia en el hombro de Yasua, mientras le decía muy quedo casi al oído, solo sé que te amo inmensamente, Yasua, y no deseo nada más que amarte. Día vendrá en que comprenderéis estas palabras mías, díjoles el maestro, y les refirió, como si les contara una historia perdida en los siglos, un bello poema de ternura de un maestro de otras épocas que se llamaba Antulio y cuya madre Walquiria le repetía constantemente. No es necesario, hijo mío, que te esfuerces tanto en vaciar sobre mí tu divina sabiduría, que tenga yo tu amor y que aprenda nada más que amarte. Y el maestro fijó el rostro de Juan, su mirada de iluminado, como esa mujer de tu historia siento yo dentro de mí, dijo Juan pensativo, nada más que amarte, repetía nuevamente. Aún no terminé la historia, dijo el maestro. Cuando Antulio fue condenado a morir por causa de su doctrina, tenía un jovencito discípulo al cual había curado de una herida mortal en la cabeza, y éste lo seguía como un perrillo sin que él se apercibiera. Y cuando ante el tribunal le dieron la copa de veneno, el jovenzuelo saltó entre la multitud como un ciervo herido y dio un golpe de puño a la copa fatal que cayó rota en 1000 pedazos, al mismo tiempo que gritaba con furiosa desesperación, «¡No beberás! ¡No beberás!». Una crisis de nervios le tiró al suelo y no pudo ver la segunda copa envenenada que dieron al maestro Antulio. «¡Oh!», gritó Pedro sin poder contenerse, «yo hubiera hecho lo mismo que el muchacho, ese con la primera, la segunda, la tercera copa envenenada que hubieran dado a mi maestro». Bogad hacia la orilla.
dijo Yasua, que he terminado la historia y he encontrado los personajes. ¿Qué queréis decir, maestro?, volvió a preguntar Pedro. Ya te lo diré más adelante, amigo mío. Cada cosa a su tiempo. Ya pasados algunos meses, en diaria compañía del maestro le veían hacer miles de obras, donde el amor de los cielos se derramaba sobre las multitudes, y le veían volver muy cansado, habiendo dado incluso trozos de su propio ser a todo aquel que llegaba a su corazón y estaba listo para recibirle. Y muchas veces el mismo Pedro le decía, maestro, es muy tarde, debes estar cansado, debes descansar. ¿Recordáis el episodio de los leprosos que el maestro solo oye que claman detrás de la puerta? O también apartaban a personas que solo querían tocarle. Mas en este día en Pedro, la firme convicción de hacer por los demás, de pedir al Altísimo por ellos. Se despierta. El maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores y Pedro se llegó a él para despertarle. Señor, Señor, ¿no oyes el clamor de esta gente? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipos, de Gádara, para ver y oírte. La mayoría son enfermos, cargados de dolor y de miseria, porque parte el corazón verles. ¿Qué quieres decirme con eso?, le preguntó el maestro despertándose. Si Dios les deja padecer, ¿no crees que es justicia que padezcan? Es como tú dices, maestro Yasua, pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos y que apenas ver a esta gente que creen en ti, esperando la salud, la paz y la vida, solo de ti, Señor. Bien, amigo mío, bien. Así quería verte, implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habéis hecho otras veces, porque comprendí ayer menos que hoy, maestro, lo que eres, y temía para ti males que hoy veo inimaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, hijo de Dios vivo, con 100 legiones de ángeles que te guardan? Tu fe se ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista, cuando las nieves del Hermón se derriten, haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas doloridas y adormentadas. Y en esta hora es la hora más aciaga, la que marcó con tremendo dolor la vida de Pedro. Aquel día donde vio cumplida la profecía de su maestro. Aquella profecía que en su íntimo ser Pedro creía solo era un imposible. Él, que le amaba con todo su corazón, ¿cómo habría de negarle? Pero la ley divina guardaba para Pedro este cometido, porque así debía serlo, porque solo un alma gigante podría reponerse de tamaña llaga. La venerable cabeza blanca de Pedro no tardó en llamar la atención de algunos hombres, y uno de ellos dijo al otro, ese también, Galileo, y estaba en el huerto cuando apresamos al rabí milagroso. ¿Qué querrá aquí? Y dirigiéndose a Pedro, le dijo, ¿no eres tú uno de los compañeros del preso que tenemos allí dentro? Me parece haberte visto con él. Pedro disimuló como pudo su sorpresa al verse descubierto y sin detenerse ni un segundo a pensar contestó, ¿qué sé yo de vuestro preso? Yo soy un pescador de Tiberíades y he venido a la fiesta como todo hijo de Israel. Viendo aquí buenas gentes reunidas, en paz y alegría, me he llegado a distraerme porque no tengo familia en la ciudad. Y cuando otro de los dos criados o guardias creyeron reconocerle, también lo negó asegurando que no sabía qué persona era. Un gallo cantó en el rincón del establo y fue para Pedro como si un puñal le hubiera atravesado el corazón. Recordó las palabras de su maestro, percibió su dulce mirada como un resplandor de la luna en la siniestra oscuridad de su angustia y salió despavorido como si un horrible fantasma le persiguiera. En la semioscuridad del portalón tropezó con su hermano Andrés, que había llegado también en busca de noticias, y abrazándose con él, desató una tempestad de sollozos que no podía contener. ¿Qué pasa? ¿Han condenado al maestro? ¿Qué tienes? Inútiles preguntas. Pedro se había dejado caer
sobre un estrado del portalón y todo arrebujado en su manto, lloraba convulsivamente. Había tenido miedo de confesar que era discípulo del justo, que esa noche habían prendido como a un malhechor, él, tan luego él, a quien más confianza tenía el maestro, a quien le encargaba siempre de cuidar de sus compañeros en ausencia suya. Jehová justiciero, ¿cómo no se abría la tierra para tragarlo? ¿Cómo no se derrumbaba la techumbre para aplastarlo como un reptil miserable? ¿Cómo no caía un rayo de los cielos y lo consumía como a vil escoria? Y aquí comienza la entrega total de Pedro. Aquí deja de ser definitivamente Simón para pasar a grabar a fuego para la humanidad el nombre de Pedro. Aquí comienza a ser su piedra, el fundamento inconmovible de toda su grey. Aquí olvidando su dolor y corriendo por el dolor de los demás, corriendo por el dolor de un hermano que muere de pena literalmente, se olvida de sí mismo, base y fundamento del camino del Cristo, niégate a ti mismo y sígueme, y va en pos de Judas. Y al descubrir su cabeza toda envuelta en el oscuro manto, le vio a él, sí, a él que después de su negación espantosa, aún le prefería con su delicada ternura. ¿Pedro, me amas?, le preguntó con su voz sin ruido la visión. Oh Señor, tú sabes que yo te amo, aún cargado con la infamia y la iniquidad. No es hora ya de llorar, sino de realizar mis obras de amor. Hay otro que llora más que tú, que llama desesperado a la muerte. Judas, gritó Pedro porque captó el pensamiento del Cristo. Sí, Judas, ve hacia él, que entre las sombras de una feroz demencia ha luchado 40 días y está al borde de la sepultura. Le guarda un penitente en la que fue gruta de los leprosos, en el monte de los olivos. Solo tú, que te sientes agobiado por tu pecado, puedes tener piedad de quien pecó más que tú. ¿Quién anda aquí?, preguntó la voz áspera de Judas. Tu hermano Simón, que viene a buscarte, contestóle Pedro. Se hizo un silencio de muerte, durante el cual los que entraban comenzaron a percibir en aquella oscuridad el bulto de un hombre con la cabeza vendada y sentado en un lecho de pieles de oveja. Pedro se acercó hasta arrodillarse en el lecho, abrazó aquella cabeza vendada y un rudo sollozo como el estertor de dos agonías juntas resonó en las tinieblas de la caverna, mientras el penitente hacía inauditos esfuerzos para dominar su emoción y también para comprender lo que pasaba en el alma de aquellos hombres. Cuando la tempestad se calmó, Judas habló el primero. Pedro, ¿por qué viniste? Pedro, ¿por qué viniste? Porque él me mandó, contestóle Pedro, y se echó a llorar como un niño. Pero él vive. Estás loco, ¿no sabes que le mataron en la cruz de los esclavos rebeldes, aquellos verdugos e infames a quienes yo le entregué para que le reconocieran como rey de Israel? Ha salido del sepulcro, lleno de gloria y de majestad, contestó Pedro cuando pudo hablar, y en el instante mismo de entrar en su reino ha pensado en nosotros, Judas, en ti que le entregaste a sus enemigos y en mí que le negué cobardemente cuando estaba prisionero. Señor, gritó Judas como enloquecido, yo te entregué a la muerte y tú me has devuelto la vista perdida y la vida que yo quise terminar. Hijo de Dios, exclamó, y cayó exámenes sobre las pieles de oveja que durante su larga agonía le habían servido de lecho. Tienes razón, dijo Pedro, pero tú no pecaste contra él como nosotros hemos pecado. El remordimiento es un agudo puñal. Nunca jamás podremos arrancar de nuestro corazón. Parecería que se va hundiendo más y más hasta atravesarnos de parte en parte, contestó Pedro al terapeuta que estaba en la puerta. Si él hubiera muerto maldiciéndome, hubiera yo sufrido menos, pero ha muerto amándome y sigue su amor como una luz que da claridad a mi delito. Y esto no lo puedo soportar, Pedro. Mátame por piedad
y me habrás hecho el más grande favor de mi vida. Y Judas estrujó las manos de Pedro como presa de un delirio enloquecedor. Lavemos con lágrimas nuestro pecado, Judas, y tengamos el valor de vivir con el puñal clavado en el corazón. Díjole Pedro, en quien se había despertado vivamente la conciencia de su deber. Y si Él nos ha constituido herederos de la herencia eterna que le dio el Padre y continuadores de su apostolado de amor fraternal entre los hombres, no podemos claudicar de nuestro pacto con Él porque nos haríamos doblemente culpables. Comprendo, Judas, tu resistencia a unirte a nosotros después de todo cuanto ocurrido, pero he aquí, tienes a este hermano terapeuta que te abre sus brazos para cobijarte. En Galilea me esperan y debo volver de inmediato, pero como no quiero dejar a Judas solo y desamparado, dame la seguridad de que tú serás para él como sería yo mismo. Más aún, como sería nuestro maestro que me mandó venir a buscarle. El terapeuta tendió sus manos a Pedro, que las estrechó efusivamente y le dijo: te lo prometo por la santa memoria de nuestros mártires inolvidables, el Cristo Hijo de Dios, Joanán el Bautista y el justo de Galaad. Y volviéndose Pedro a Judas le dijo con la voz temblando de emoción: Judas, recordarás que muchas veces cuando el maestro se ausentaba de nosotros, me encargaba encarecidamente cuidar de todos vosotros. Yo obedezco esa voluntad suya y te pido también a ti la seguridad de que serás dócil a este hermano terapeuta a quien te dejo confiado. Te lo prometo por él, solo por él, contestó Judas en un sollozo. Judas dobló la cabeza sobre el pecho de Pedro, salió precipitadamente, tomó de nuevo su caballo y llevándole de la brida salió a campo descubierto en busca del camino. Y aquí el momento donde definitivamente Pedro acepta ser Pedro, la hora en la cual, con la agonía en el corazón, se entrega al Cristo, a su misión de ser el Padre de todos, el alma, donde todos pudieran venir a guardarse el corazón palpitante de su Maestro que siempre está presente. Y en este momento de hondísima vibración pasa a ser definitivamente Pedro de todos. Vemos completa la escuela del Maestro, dijo Nicodemus, y creo que es hora de que resolvamos algo antes de separarnos. Para él fue siempre Pedro considerado como mayor, no solo por su edad, sino por su capacidad de amor y de bondad para con todos sus compañeros. Pero es tan modesto que lo sé incapaz de tomar la iniciativa, si no le animamos todos con una especie de imposición suave que le diga: aquí debes comenzar tú. Muy bien, se oyeron varias voces repitiendo entre la multitud. El bueno y sencillo Pedro tenía viva aún la herida de haber negado al maestro tan cobardemente, y al oír aquellas palabras se estremeció con un espanto interior casi incontenible. ¿Yo? Exclamó. ¿Tan luego yo he de ser? Tú, y sí tú, dijo el tío Jaime, saliendo de su silencio. Pues todos recordamos que Yasua, cuando tenía que ausentarse, a ti te encargaba del cuidado y tutela de todos. Y en todo sentido, más de una vez me dijo: tío Jaime, préstale ayuda a Pedro, que dejo en mi lugar para cuidar de todos. Paréceme, añadió la dulce vocecita de Miriam, que esto será lo más agradable para él. Pero las lágrimas de Pedro continuaban cayendo silenciosamente y casi inadvertidas en la suave penumbra de la luz mortecina de los cirios. Bien está, dijo por fin, pero como no me siento capaz de ocupar el sitio vacío que ha dejado el maestro, y Pedro rompió a llorar, tan desconsolada manera que la ola de llanto se extendió por todos. La serena calma del anciano Eliezer se impuso a la emoción de todos diciendo: en verdad, hermanos, no hay ninguno entre nosotros que pueda sustituir cumplidamente al Cristo, Hijo de Dios vivo. Según esto, deberemos dejar morir su obra por falta de capacidad en nosotros. No, eso no, jamás, gritó Pedro al primero, y sucesivamente otras voces siguieron a las suyas. El anciano sonrió bondadosamente ante la reacción de Pedro, acentuada para todos los demás que tan espontáneamente habían expresado su más íntimo sentir. Bien,
Muy bien, continuó el anciano Esenio, unamos todos nuestras incapacidades con el fuerte lazo del amor fraterno que Él nos legó como herencia y algo bueno y grande haremos en su nombre. Pedro, hermano mío, resígnate a la voluntad de todos y ocupa el lugar vacío que ha dejado el maestro. Y el anciano tomó la mano de Pedro y lo llevó a sentarse a la derecha de la repisa altar de las tablas de la ley. Ahora es Pedro. Después de años de entrega, de años de dolor, de aquel dolor de la negación, de la hora que jamás hubo querido que existiera, ahora os decía, Pedro recibe la más hermosa de las compensaciones para su alma, el mismo Maestro. En un abrazo intangible, excelso, vibrante, le consuela en su corazón, y Pedro, rebosante de fe, de energía del Cristo, habiendo ascendido a los planos sutiles, ve cumplidas en él mismo las palabras del Cristo antes de su despedida. Si amáis como yo os amo, mi Padre y yo haremos morada en vuestro corazón. Y tanto se cumplieron que Pedro manifiesta desde ese día de indecible amor todas las maravillas que el Maestro había desarrollado en su última jornada mesiánica. Durante los años que el apóstol Pedro vivió al lado de su adorable Maestro, su alma era como un vaso de agua cristalina que rara vez se agitaba y que nunca se ponía turbia. Un rayo de sol la traspasaba dándole el colorido vivo de su dorado resplandor. El alma sencilla y noble de Pedro descansaba en él, vivía en él y para él. No conoció complicaciones, problemas, tormentas. Una brisa primaveral impulsó con mansas olas su barquilla de blancas velas, pero cuando aquel piloto insustituible desapareció de su vista, a Pedro le pareció que el mundo se volvía al revés, y hasta creyó presentir que todo el universo se desquiciaría y que un espantoso caos vendría como lógica consecuencia del crimen estupendo, único, sin que nada le igualase en maldad, en perversidad. Y fue entonces que terminó de golpe la infancia tranquila y dulce del alma de Pedro para dar un salto a la madurez, donde la incertidumbre, vacilaciones, recelo, desconfianza, temor, comenzaron a plantearle problemas y complicaciones, huracanes y tormentas que era necesario afrontar serenamente y vencer. Y la voluntad unánime de sus hermanos lo había puesto a él, tan luego a él, como en reemplazo y sustitución de aquel piloto insustituible. Toda una luna larga y pesada le duró a Pedro el atolondramiento desde que lo vio desaparecer para siempre en aquel ocaso inolvidable junto al mar de Galilea. Y no bien hubo vislumbrado su espíritu un resquicio de claridad en la tiniebla que se había hecho en su vida, sin hálito de calor y de vida, en aquel frío de sepulcro y de muerte que le rodeaba, su primera súplica al Señor, que se había ido a su reino dejándolo tan solo, fue esta: Señor, Señor, Maestro mío, hazme capaz de amar a mis hermanos como tú nos amaste a todos. Solo así podré ocupar sin espanto tu lugar en medio de ellos, Señor. Hazlo conmigo así por piedad de todos los que has dejado como hijos sin padre, como ovejas sin pastor. Que sea yo capaz de amarles con tu mismo amor, con tu mismo corazón. Si así no lo haces, Señor, no podré ser tu piedra angular, tu cimiento, el fundamento de tu obra, Señor. Porque reconozco no ser más que un grano de arena en la inmensidad del desierto de esta vida. Y el dolorido Pedro se doblaba sobre las losas de piedra del pavimento de su alcoba y lloraba hasta quedar desfallecido y sin fuerzas, nada más que para clamar: Señor, Señor, mi Señor. Pero una tarde, oh, qué tarde aquella, el sol se hundía en el ocaso y la alcoba de Pedro en la casona de la orilla del mar de Galilea se sumía lentamente en las penumbras del anochecer. El apóstol repetía llorando su oración habitual. Su alma no sabía decir otra. Su voz no acertaba nada más.
Ni había en su corazón otro clamor sino este, desde que tuvo la certeza de no tener al maestro a su lado y de que sus hermanos lo habían designado en solemne asamblea para ocupar su lugar. Su clamor fue interrumpido de pronto por una invisible presencia que llenaba su alma de paz y de vida. Y al levantar del pavimento su faz inundada de llanto, vio al maestro ante él, que le tendía las manos y le abría los brazos, en un supremo anhelo de estrecharlo a su corazón. Y Pedro fue hacia él y se dejó caer su cabeza entre aquellos brazos que lo llamaban, sobre aquel pecho sereno, santuario de la divinidad, y allí él le dejó llorar, hasta que su llanto se agotó, se esfumó en esa divina y santa alegría que han llamado éxtasis, ventura suprema, posesión completa de Dios en un instante de inefable comunión con Él. Y la esplendorosa visión solo le dijo estas palabras: en verdad te digo que amarás a tus hermanos tanto que querrás morir como yo para darles la vida eterna de dicha y de amor. Tal fue el origen de la sobrehumana fortaleza del apóstol Pedro, que adquirió desde ese instante supremo muy semejantes poderes supranormales a los que manifestara su Maestro y Señor sobre las más terribles males que afligen a la humanidad. Y como poseído de una fuerza nueva, comenzó a visitar a todos los hogares donde había discípulos del Señor, y volviendo luego al palacio en Hadad, trató de inducir a los que aún quedaban de los más íntimos, que no habían determinado con precisión el país donde habían de dirigirse, que lo hicieran cuanto antes. Aquellas enormes caravanas que fueron preparadas para salvar al Maestro dieron amparo y refugio a muchas familias de Jerusalén, que espantadas con la muerte de Estéfanos, de Santiago y sus discípulos, sacudieron el polvo de sus pies a las puertas de Jerusalén, como decía el divino Maestro que deberían hacer cuando la verdad había llamado a una ciudad o pueblo y se negaran a escucharla. Nadie conoció tanto como Pedro toda esa tremenda tragedia que ha quedado perdida en el silencio y en la sombra, que envolvió como en un manto de tiniebla impenetrable a la mayoría de los discípulos íntimos del Cristo. Y fue Pedro el confidente de todas las angustias, zozobras y vacilaciones, dudas que se agitaron como alas fatídicas de terror y espanto sobre la grey del Maestro. No le había pedido a él que lo hiciera capaz de amar a todos sus hermanos como él les había amado. No se lo suplicaba llorando en todas sus plegarias de aquellos primeros años, y tan completamente se lo concedió él, que Pedro no tuvo sosiego ni descanso, de día o de noche, cuidando la vida de todos los que su Maestro le había confiado. Había recibido el don divino del poder para curar enfermedades incurables, crónicas o de nacimiento, y sobre todo esto, alguna crónica de aquel tiempo lo refiere sucintamente. Pero yo pienso que la grandeza y santidad del apóstol Pedro no está precisamente en esas obras hechas mediante el don divino que había recibido, está en el inmenso amor que demostró a todos sus hermanos imponiéndose enormes sacrificios, días tras días, durante 10 años para que ninguno pereciera bajo el puñal asesino de los que se apellidaban guardianes de la ley de Moisés. Las grandes dificultades por la lentitud de los medios de transporte de aquella época debió significar para el apóstol, que ya estaba en el ocaso de la vida, un penoso esfuerzo de voluntad. Disfrazado de terapeuta peregrino, con el capuchón calado y el bolso al hombro, Pedro recorría de noche las calles de estío, cuando la necesidad lo obligaba a salir a las ciudades o pueblos vecinos. Corría al palacio Itamar, donde Simónides tenía siempre en los establos caballos, mulos o asnos, en previsión de mensajes urgentes, y Pedro, siempre encubierto en el oscuro sayal de los terapeutas, corría a disputarles a los esbirros espías del Sanedrín las vidas de sus hermanos que sabía en peligro.
¿Cómo él podía enterarse de las disposiciones secretas de los jueces de Israel para acudir a tiempo a realizar estos salvamentos? Había suplicado tanto, tanto a su Maestro y Señor amar a sus hermanos como él los amó, que entre sus facultades superiores se manifestó en Pedro la auditiva y la visión a larga distancia. En la oración oía voces íntimas, profundas, cual si las escuchara en su mundo intenso e interno, y a veces las captaba del mundo exterior, como si ellas flotaran en la atmósfera que les rodeaba, en el vientecillo de las noches tibias o en el rumor de los árboles agitados por las brisas del atardecer. Creyó al principio que solo se trataba de su propia imaginación inquieta y perturbada por la terrible amenaza de los castigos y de la muerte bajo la cual vivían, pero no tardó en convencerse que aquellas voces le anunciaban una verdad, una realidad, que llegado al lugar del anuncio encontraba todo como la voz se lo había dicho. Y cuando en 10 años largos conquistó el apóstol Pedro poner a salvo a todas las golondrinas del Señor, según él decía, creyó la hora de pensar en sí mismo, pero antes tenía otro sagrado deber que cumplir, visitar, antes de partir, a la Madre Augusta de su Maestro y Señor. Y el final de este pequeño viaje por los momentos de la vida de Pedro es su viaje al descanso con su gran amigo y compañero de tantas vidas, el apóstol Juan. Y allí Pedro pudo vaciar su incomprendido corazón ante las acciones de los hombres en el alma cristalina de Juan y recibió nuevamente la presencia del Maestro para curar definitivamente todas sus penas. Y llegó la hora de las confidencias íntimas. ¿Sabes, Juan, lo que es nuestra santa y amada Jerusalén, reina de Sión y gloria de Israel? Es un criadero de lobos, de perros rabiosos, de culebras venenosas. La sangre inocente y pura del Maestro parece haberse convertido para Elia en gérmenes de lepra que va infestando todo cuanto toca. Las buenas almas huyeron hace tiempo a refugiarse en comarcas de gentiles y paganos, porque encuentran en ellos más nobleza de sentimientos y más purezas de costumbre que entre los hijos de Israel. No sé cómo he salido con vida de aquella madriguera, Juan, no lo sé. Nuestro Señor te ha salvado, Pedro, porque es necesaria tu vida a sus amigos seguidores. ¿Sabes lo que encontré en Antioquía y cuánto padecí en aquella gran capital? Disensiones, separatismos, torcidas intenciones, juicios cerrados, murmuraciones y por encima de toda esa ciénaga de miseria, el nombre sacrosanto de nuestro Señor y Maestro, del cual tienen la osadía de llamarse discípulos. Tan solo Bernabé y Simón de Níger nos quedan, Juan, como leales amigos y compañeros a nuestros quienes se nos tacha de ignorantes y fanáticos porque no hemos cursado estudios en academias oficiales. No somos hombres de letras. Nuestra santa alianza fundado por nuestro Señor sigue siendo santa por 2 razones. Porque fue creación suya y porque son muchísimos los desposeídos que por ella tienen pan en su mesa. Algo bueno hay, ya lo ves, Juan. Pero también en el seno de la Santa Alianza se siembra el desdén y la desconfianza hacia los 12, que silenciosamente y sin alarde ni clarinadas vamos sembrando la doctrina que recibimos de la boca misma de nuestro Señor. Mientras que aquellos que no lo conocieron ni oyeron y aún fueron enemigos suyos gritan tan alto, corren de ciudad en ciudad ostentando el nombre de los apóstoles del Cristo, encarnado y esparciendo a todos los vientos que nosotros, por nuestra ignorancia, no hemos comprendido su elevada enseñanza. Llegaron al extremo, Juan, de negarme la entrada a uno de los oratorios y en otros me obligaron a salir sin dejarme pronunciar ni una palabra. Desde ese día Bernabé y Simón se encargaron de hacerme compañía para ahorrarme desprecios que me parten el corazón no por mí, sino por él, Juan, por él que me dijo, tú eres Pedro, y sobre ti cimentaré mi obra. Y me veo así impedido de servirle a mi Señor,
de piedra fundamental de su obra grandiosa de amor, que la humanidad está tan lejos de comprender. Y tengo más dolor, Juan, mucho más dolor en mi viejo corazón de carne que a veces no quisiera latir más. Tengo el dolor de ver que aparecerán en un futuro cercano traidores a la divina idea de nuestro glorioso Maestro. Sí, Juan, traidores. Y no te espantes de esta dura afirmación mía. Dime, ¿no es traicionar el ideal del Maestro el tejer leyes y mandatos nuevos, ordenanzas nuevas, como otro Deuteronomio aún más minucioso que el forjado escoplo y martillo por el Sanedrín judío, que traicionó el ideal sagrado de Moisés contenido en sus simples tablas de la ley? Han comenzado por execrar el matrimonio y la maternidad como formas de vida imperfecta e incompatible con la vida espiritual. ¿Acaso nuestro Señor y Maestro nos exigió o insinuó siquiera que nos separásemos de nuestras esposas y de nuestros hijos para seguirle? ¿Acaso a ti, que eras soltero entre sus 12, te aconsejó alguna vez no tomar esposa si era de tu voluntad? No, jamás trató ese tema conmigo, ni a favor ni en contra, respondió Juan. Y ni sé por qué causa mezclan este asunto en las cosas del Maestro cuando él no las tocó. Es por lo que tengo ya dicho, Juan, porque hay entre nosotros alguien que tiene la osadía de remendar las enseñanzas de nuestro Señor como si fuera una túnica raída a la cual hay que aplicarle piezas de repuesto para tapar roturas por donde filtra el viento. Y como los dos están todos ausentes, y era yo solo el que levantaba la voz para oponerse a la osadía, los traidores contra mí se lanzaron como fieras hambrientas prontas a devorarme. Y muchos son ayudados por los familiares del Señor, que nunca estuvieron con él, solo su madre y Jaime lo acompañaron después de la muerte de su padre, el justo Joseph, y de aquel niño santo que llamaban Josuelín. Pero la Santa Madre ya no vive, Juan, y Jaime está en Nazaret, y solo vive para socorrer a los necesitados de toda esta comarca. Ya no vive Lázaro, ni la pequeña María, ni Ananí, ni Marías de Magdalo, que todos ellos hubieran levantado la voz para defender la doctrina del Maestro. Felipe y Nicanor hacen cuanto pueden por mantener la enseñanza tal como la dio nuestro Señor, pero el mundo es grande, Juan, y hay mucho lugar para adulterar la verdadera doctrina del Señor, y créeme que lo hacen con tan diabólica habilidad que aquellos que no lo escucharon a Él quitan y ponen lo que se les viene en gusto y sabor. Y yo medito y saco esta conclusión. Es mucho más fácil entregarse a prácticas exteriores de fingida devoción que arrancarse del alma las pasiones que les dominan. Me arrojan en el rostro como un grave delito contra la ley el hecho de haberme sentado a la mesa de un hombre no bautizado ni circuncidado que me brindó comida y descanso cuando volvía yo extenuado de una larga andanza a pie. Y hasta me arrojaron piedras cuando salía de su casa, hiriéndome las rodillas que aún tengo vendadas y quedaron flojas para caminar. Pedro, mi amado Pedro, clamó Juan abrazándose de su viejo compañero, no sigas más, por favor, que no aguanto más tanto dolor. Que descanse ya tu corazón y también el mío, y luego seguirás tu amarga confidencia si con ello se curan un tanto los padecimientos que has sufrido. Un silencio, interrumpido a medias por los sollozos de Pedro, siguió las exclamaciones de Juan. Y la oración fue el bálsamo divino que pedían aquellas dos almas tan cruelmente lastimadas por las incomprensiones de sus propios hermanos ideales. Apenas terminó la melodía del arpa, se llenó el ambiente de un efluvio de amor tan intensamente que Pedro lloraba sollozos imposibles de contener. Había pasado tanto tiempo entre la dura escarcha de recelos y desconfianzas, de pensamientos adversos, de juicios equivocados, que aquel amor bajado de los cielos, como caricia de ángeles, a un oscuro calabozo le producía la dulce emoción del día inolvidable cuando su maestro le preguntaba: Pedro, ¿me amas tú más que los otros?
y tan clara sintió esas palabras, y tanto reconoció la voz que las pronunciaba, que sin poder contenerse puso de pie, tendiendo los brazos, mientras sus labios repetían con gran vehemencia: sí, maestro mío, tú sabes que te amo sobre todas las cosas de la tierra. Era el momento solemne. La imagen radiante se plasmó en la penumbra silenciosa del oratorio y todos percibieron al maestro que tomaba las manos tendidas de Pedro, atrayéndole suavemente, lo estrechaba sobre su pecho. Era la comunión del alma humilde del apóstol con el alma glorificada de su maestro. La emoción, demasiado intensa para el anciano, le hizo perder el conocimiento y sus rodillas temblorosas fueron doblándose mientras la aparición se fumaba suavemente. Varios de los presentes acudieron a sostener a Pedro, que se dejó caer por fin entre los brazos que tan amorosamente se le brindaban. Juan y Cleto aparecían dormidos en una quietud de estatuas, y el arpa de Papías continuaba vibrando con la música de gloria usada para cantar el salmo de agradecimiento a la bondad divina con que terminaban siempre las meditaciones. Pedro amaneció como enloquecido de dicha. Se abrazaba de Juan y lloraba. Se abrazaba de Lino, de Lucanos, de Cleto, de todos cuantos se les acercaban uniéndose de corazón a él, a su dicha, a su gozo supremo, y con todo lloraba. Su llanto de emoción y de dicha parecía no agotarse nunca. En este inconmensurable llorar desahogó todos los dolores sufridos en cuantos años tengo sobre mis huesos. Dejadme pues llorar, que en este llanto se desvanecen todas mis penas. Amigos, hermanos del camino, compañeros de fraternidad cristiana universal, a esta piedra inconmovible de amor, renuncia y esperanza, debemos parte de lo que somos hoy. Empezó siendo Simón de Galilea, un pastor de cabras, luego un pescador, para transformarse a fuerza de dolor, vencimiento, entrega, voluntad y fe en el Pedro de todos. Os digo a vosotros, y me digo a mí, quisiera un día, después de haber dado por el Cristo hasta la última gota de mis fuerzas, poder decir como Pedro: déjame pues llorar, que en este llanto se desvanecen todas mis penas. Bueno, eso es todo, sí, no tengo más palabras. Todas las palabras son palabras de la obra, que en cualquier lugar, que las podéis encontrar en los capítulos de Arpas Eternas y de Cumbres y Llanuras. Os dejo un abrazo grande a todos y gracias por permitirme compartir este momento con vosotros. Gracias, Marcelo. Gracias.